Buenas tardes a todos. Ana Lucía Fabián, en conjunto con mi compañera Arlene García, les presentamos nuestra propuesta de investigación científica asesorada por la doctora Wendy Marín Gómez, la cual busca investigar la influencia de las transformaciones químicas del aceite de fritura durante la cocción de Solanum tuberosum papa en distintos tiempos y temperaturas de inmersión, su calidad organoléptica y su posible efecto en la salud de los consumidores. Podemos entender como fritura aquel método o tipo de cocción el cual se lleva a cabo tras la inmersión de los alimentos en aceite o grasa durante un periodo de tiempo a elevadas temperaturas generalmente superiores a 175 grados Celsius, con el objetivo de realizar una cocción rápida, crear un producto rico en aroma y texturas crujientes. La fritura y el posible efecto en la salud de los consumidores, como bien explicaba hace unos segundos, se ve bien influenciada por los factores muy importantes que es el tiempo y la temperatura, pues en medio de estos dos factores ocurren los principales cambios químicos que presenta el aceite, aunque se debe tener en cuenta la calidad del aceite y los grados de insaturación que posee el mismo, puesto que con un aceite con mayor grado de insaturación se hace más susceptible a ciertas transformaciones químicas. ¿De qué manera incide la temperatura en el proceso de fritura? Bueno, se entiende por temperatura de freído a los grados de calor al cual se expone el aceite. Las altas temperaturas a las cuales se ve expuesto el aceite es lo que abre paso a las distintas transformaciones químicas que sufre el aceite durante el proceso de freído. Esto se debe a que cuando el alimento entra en contacto con el aceite a temperaturas muy altas, da paso a la evaporación del agua presente en los alimentos y esta se mantiene mezclada con el aceite circundante. El alimento se mantiene en un constante reemplazo de agua con aceite, es decir, que mientras el agua es liberada, es sustituida por el aceite que le va entrando. Esta transferencia es la que influye de manera significativa en las propiedades organolépticas del producto final. Y a este proceso, precisamente, es a lo que llamamos transformaciones químicas o cambios químicos en el aceite. A continuación, les presentamos los distintos cambios que presentan en el aceite durante el proceso de fritura. Dentro de estos están la hidrólisis, la cual tiene lugar cuando el alimento entra en contacto con el aceite a altas temperaturas y es donde ocurre el reemplazo del agua por el aceite, creando vapor a lo que definimos como hidrolización. A causa de la hidrólisis es la causante de la ruptura de los ácidos triglicéridos, diaglicéridos y monoglicéridos. Está también la oxidación y se considera como la reacción más importante dentro del aceite, pues esta se debe a los ácidos grasos insaturados del aceite tras la presencia del oxígeno, producto de la hidrólisis anterior, dando lugar a la formación de peróxidos y compuestos antioxidantes dentro del aceite. El tipo de aceite, como ya he mencionado anteriormente, influye en gran medida en la oxidación del aceite final. Finalmente tenemos la polimerización, que viene influenciada por la oxidación de los ácidos grasos y los radicales libres del aceite, la cual abre paso a la formación de monómeros y dímeros tóxicos, los cuales permiten el oscurecimiento del aceite y la formación de espuma que influye al igual en la oxidación final del aceite. ¿A qué nos lleva todo esto? Pues a determinar que mientras más se expone a calor, mayor presencia de transformaciones químicas, por consiguiente, estarán presentes en el aceite. A medida de que se exponga dicho aceite a temperatura, se van a ir degradando valores nutritivos presentes en el mismo. La incidencia del deterioro del aceite está asociado directamente también al manejo del mismo. En muchos de los casos, el método de fritura, la intermitencia entre el reusado del aceite, freído, reposo, enfriado, calentado, la luz, el equipo de freído y otros procesos que permiten la aceleración de los cambios químicos que ocurren en el aceite. Por lo tanto, la OMS y la FAO consideran como un peligro el consumo de alimentos fritos debido a la cantidad de grasas expensas en dichos alimentos y los compuestos tóxicos que aquí se forman. Cada vez más se incrementa el consumo de alimentos fritos debido a la rapidez de su elaboración y el sabor que proporcionan a los alimentos, pues esta conducta actual ha permitido que se aumente en más de un 50% la obesidad a nivel mundial en los últimos 10 años, las mayores enfermedades cardíacas, retraso en el crecimiento de los niños, enfermedades gastrointestinales, entre otras enfermedades, incluyendo el cáncer. La República Dominicana no se encuentra exenta de dicha situación, pues según lo expresado por UNAMI en 2019, y bien conocido de todos, la fritura es uno de los más grandes emprendimientos a nivel nacional y que ello aporta a las familias grandes beneficios económicos, puesto que en muchas de las calles nos encontramos con puestos de venta de fritura y en la mayoría de los casos, por no mencionar todos,
hacen uso de aceites reutilizados para su cocción. En busca de dar solución a dicho caso, analizamos las siguientes variables, tanto físico-químicas como organolépticas, analizadas en el aceite y en la papa como base experimental. Dentro de estas se encuentran el índice de yodo, el índice de peróxido y las sustancias volátiles. El índice de peróxido expresa la cantidad de radicales libres formado durante la oxidación del aceite o la cantidad de peróxido que puede oxidar un ion de yoduro. El índice de yodo cuantifica la cantidad de insaturación del aceite durante el freído por medio a la refracción y la densidad del mismo. Se encuentran las sustancias volátiles, que son aquellas sustancias que se encuentran de manera gaseosa y presentan ser muy volátiles tanto a temperaturas altas como a temperatura ambiente. Dentro de estas podemos mencionar las acetonas, aldehídos y cetonas, entre otras. Se encuentran las variables organolépticas como sabor, color, textura, olor. Estas son las que permiten ser medidas a través de los sentidos, tacto, gusto, olor y color. Como objetivo general, tenemos evaluar la influencia de las transformaciones químicas del aceite de fritura durante la cocción de Solano tuberosum papa en distintos tiempos de temperatura y temperaturas de inmersión, su calidad organoléptica y posible efecto en la salud de los consumidores. ¿Qué queremos conseguir con cada una de estas variables? Pues determinar el efecto de las transformaciones físico-químicas de los alimentos de fritura partiendo del tiempo y la temperatura del aceite. Identificar cómo afectan las transformaciones químicas en la calidad organoléptica de las papas partiendo de la temperatura y el tiempo de exposición del aceite de fritura. Determinar cómo influyen los cambios químicos que sufre el aceite de fritura en los posibles efectos en la salud humana. Eso ha sido todo de mi parte. Les dejo con mi compañera Lee. La fase experimental de nuestra investigación se llevará a cabo en la Universidad ISA, la cual está ubicada en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, haciendo uso de la planta de producción y de los materiales y equipos que nos puedan facilitar. Luego tenemos lo que son los materiales generales, entre lo que se encuentra fundamentalmente la cámara, las planillas, marcadores, lapiceros, entre otros. También entramos en lo que es el diseño experimental. Nuestro diseño experimental será un diseño experimental completamente al azar, con arreglo factorial de 3×4 en un análisis de ANAVA, teniendo en cuenta que nuestros tratamientos están conformados por lo que son factores de estudio, los cuales son temperatura y tiempo, los cuales tienen 4 niveles cada uno, da un resultado de 16 tratamientos, teniendo lo que son 3 repeticiones, al calcularlo nos da 48 unidades experimentales. Los estudios estadísticos, análisis estadístico realizados serán prueba de comparación de medias por medio de la prueba de Duncan con una certeza del 95% y un error de 5%. El modelo estadístico de nuestra investigación será un modelo estadístico de un diseño experimental completamente al azar con un error factorial de 2 factores, el cual es igual a la media general más el efecto del nivel de factor A más el efecto del nivel de factor B más la interacción de los niveles del factor A y el factor B más el error. Las variables a medir de nuestra investigación son de 2 tipos: variables físico-químicas, entre lo que se encuentran índice de peróxido, índice de yodo, ácidos grasos libres y sustancias volátiles. Y las variables organolépticas, las cuales son sabor, textura, olor y color. La metodología de nuestra investigación, esta comienza por lo que es la realización de materia prima, verificando que se sea apta para el proceso que vamos a realizar, luego los análisis organolépticos del aceite, verificando su estado, y el acondicionamiento de las papas, que va desde el cortado de las papas, pelado, inmersión en lo que es agua para retrasar su oxidación y dejarla que escurra en esta agua. Luego pasamos a lo que posteriormente su fritura, fritura por inmersión mediante los parámetros establecidos en los tratamientos. La gradación del aceite, que de igual forma es por medio de los parámetros establecidos en los tratamientos. Luego pasamos a lo que es la toma y acondicionamiento de muestra, debido a que sea igual a todos los análisis que se van a realizar con la misma. Análisis físico-químicos que se realizarán solamente al aceite y análisis organolépticos que se realizarán al aceite y a las papas. Los datos arrojados de estos análisis se realizarán lo que es análisis de resultados mediante un ANAVA. El procedimiento de determinación de las variables físico-químicas, empezando por lo que es el índice de peróxido, utilizamos lo que es la técnica AOC CD853 del año 2003 por el método de trimetría. Esta es un tipo de titulación de un análisis volumétrico. Utilizamos los siguientes reactivos más importantes para esta determinación: el ácido acético glacial cloroformo y el tiosulfato de sodio.
Para el cálculo de este índice tenemos que el índice de peróxido es igual al volumen de la muestra titulante a menos el volumen del blanco por la normalidad del tisófoto de sodio por 1000 dividido entre la masa de la muestra. En el índice de yodo tenemos que se utiliza la técnica AOC-CD125 del año 1993 por el método de trimetría. Acá utilizamos lo que son los reactivos de Wins y el tisófoto de sodio como fundamental. Para su cálculo tenemos que es el volumen de titulante dividido entre el volumen de el blanco, o sea, el volumen del titulante menos el volumen del blanco por la normalidad del tisófoto de sodio por la constante que es 12.69 dividido entre la masa de la muestra. Luego pasamos a lo que es los ácidos grasos libres, esto por la técnica AOC-CA5A40 del año 2009, por el método de titrimetría. Esto utilizando lo que son los reactivos como fenolftaleína y hidróxido de sodio. Acá se calculan según el tipo de ácidos grasos libres. Por ejemplo, el ácido graso libre como oleico, el ácido graso libre láurico y el ácido graso libre pálmico. También tenemos lo que son las sustancias volátiles que se determinan por medio de la técnica ISO 662 del año 1998 por el método de gravimetría. Estos utilizamos lo que es horno de aire, balanza, termómetros, entre otros equipos. Acá lo calculamos con la siguiente fórmula. Sustancias volátiles es igual a masa 1 menos masa 2 dividido entre masa 1 menos masa 0 por 100. Luego pasamos a lo que es el color. Determinación de color que se realiza por medio de la técnica AOC-CC13E92. Esta técnica es del año 2017 y es por el método de colorimetría. Aquí se realiza con el equipo fundamental que es un colorímetro. Tenemos lo que son procedimientos de análisis organoeléctricos, entre lo que tenemos que al aceite se realizarán con lo que son 60 panelistas a los cuales se les presentará lo que son las características idóneas y los efectos máximos aceptables. A esto se le permitirá decir si eso en las muestras están en lo que es en el rango aceptable. En las papas, en cambio, se realizarán con 90 panelistas a los cuales se le pedirá ordenar sus muestras de las que más le gustan a las que menos les gustan, teniendo como parámetros o variables lo que es el sabor, la textura y el color. En resultados y discusiones ya tendremos que se habrá evaluado la determinación de los efectos de las transformaciones físico-químicas del aceite de fritura partiendo del tiempo y la temperatura del aceite. Se habrá identificado los efectos de transformaciones químicas en la calidad organoléctrica de las papas partiendo de la temperatura y el tiempo de exposición del aceite de fritura. Y se habrá determinado cómo influyen los cambios químicos que sufre el aceite de fritura en los posibles efectos